Bienvenidos todos los que están ahora conectados con nosotros en directo y los que van a ver la grabación. Hoy tenemos el webinario abierto para todos los participantes y vamos a hablar sobre la alfabetización financiera y hablaremos sobre el tema que haría yo ahora mismo si fuese inversora iniciante y principiante. ¿Con qué hay que comenzar? Hoy vamos a hablar unos 30-40 minutos, así que pueden planear su tiempo, su día. Quiero recordarles que Academia de Inversor Privado es proyecto internacional, por eso ahora nuestra transmisión se hace en 6 idiomas. Y ahora, por favor, en los chats nos pueden dar los enlaces para YouTube y Facebook en el idioma suyo. Nosotros obligatoriamente vamos a publicar la grabación en todos nuestros canales, inclusive en Telegram, en las noticias, en los back office. Y muy bien, comencemos nuestro webinario de hoy. Por favor, cambiemos la diapositiva. Yo me llamo Tatiana Jorableoa y yo soy directora ejecutiva de la Academia de Inversor Privado. En la compañía, nuestra compañía en el mercado está desde 2011. Nuestro fundador es Andrei Fyodorovich Kovratov. Es el millonario, multimillonario, es el autor del concepto de la nueva evolución económica del mundo. Andrei también ha creado el entrenamiento genio de las finanzas y ahora con todo nuestro equipo de profesionales nosotros estamos creando el programa de la sumersión en las finanzas, en las inversiones en los formatos que mejor le convienen. La misión de nuestra compañía es dar conocimiento al público, a la población, y nuestro objetivo principal es crear toda una clase de Invest consultores que están dispuestos a compartir nuestra filosofía, misión y multiplicar el capital ganado. Y yo les voy a recordar cómo es nuestro disclaimer. Cambiemos la diapositiva. Cualquier información que tenemos en los materiales en la Academia de Inversor Privado no es el consejo directo en inversiones o financiero. La Academia de Inversor Privado no es responsable por sus pérdidas potenciales financieras. Nosotros siempre intentamos contarles cómo son los mercados, cómo se regulan las leyes en diferentes países, qué herramientas de inversiones existen, qué riesgos existen usando estas herramientas, pero las decisiones que tomen y todas las acciones que tomen en las inversiones, ustedes tienen su propia responsabilidad. Por eso, por favor, sean ustedes muy atentos y siempre vayan calculando los riesgos, gestionen sus riesgos, porque esto es súper y súper importante. Y bien, ahora vamos a comenzar, cambiemos la diapositiva y vamos a ver nuestro programa de hoy. Hoy nosotros vamos a hablar sobre cómo decidir dónde invertir, también porque es importante empezar con una estrategia, porque para los novatos es bien difícil encontrar dinero para inversiones, qué es la estabilidad psicológica y qué momentos les permitirán no perder el capital. O sea, vamos a hacer así el resumen de nuestra reunión, ¿vale? Y bueno, durante 11 años de nuestra compañía, de nuestra academia, cambiemos la diapositiva, por favor, pues durante esos 11 años de funcionamiento de la academia, muy a menudo nosotros escuchamos que las personas en la etapa inicial hacen las siguientes preguntas. ¿Qué comprar? ¿Qué son los bonos? ¿Qué son las acciones? ¿Cómo invertir en la divisa? ¿Qué es mejor, la criptomoneda o la inmobiliaria? Y cómo en ese campo de herramientas comprender qué es lo que necesito ahora o qué es lo que es necesario ahora. Y si estas preguntas de los inversores principiantes vamos a unir, entonces todo esto nos trae a la táctica, a las acciones tácticas, porque muchos dicen, no quiero entrar en detalles o quiero comprenderlo muy rápidamente y resulta que la mayoría absoluta, los que por primera vez se están trabajando y chocándose con este tema, pues aparece la demanda para la comprensión de unas herramientas en concreto. Pueden ser herramientas completamente diferentes. Unos están dispuestos a recibir muchos ingresos y trabajar con los criptoactivos, a otros
les atrae más el sector bancario, la inmobiliaria, probablemente los mercados de divisa y a otros les atraen más los mercados de riesgo o crowd investing multinivel, pero en todo caso, nuestro equipo siempre está con nuestros oyentes y nuestra recomendación, en primer lugar, es determinar la estrategia. Si ustedes no tienen una ruta concreta y el punto B a donde van a ir, pues ya saben que es en vano subirse en su coche y ir en una dirección desconocida, porque no van a llegar a ningún lado. Aquí lo mismo. Por eso la mayoría de los principiantes se hacen estas preguntas y que quieren tener una táctica. Y con nuestra experiencia, que tenemos más de 11 años, es mucho más importante en la primera etapa determinar la estrategia del inversor, porque pueden haber diferentes situaciones. Nosotros trabajamos con las personas que están dispuestos a invertir 50 o $100. Hay otras personas que ya tienen sus portafolios de unos millones de dólares inclusive. Y aquí la diferencia de unos y de otros está en las cuestiones que ellos hacen. Y más cómodo es trabajar con las personas que ya tienen su propia visión, esas personas ya tienen su estrategia, tienen un plazo de tiempo determinado también, los parámetros de ingresos, o sea, los ingresos que quieren recibir, tienen los objetivos claros y concretos, lo que quieren lograr. Por eso cuando se hacen la pregunta, ¿dónde empiezo? Comenzar hay que con la estrategia definitivamente, o sea, de otra forma, este es su plan financiero personal. Seguimos con la lámina. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante comenzar con una estrategia? Es que aquí existe un término como modelación y este término existe en las finanzas, en la aritmética y es como la construcción de varias variantes de la construcción de los objetivos. Y si estamos hablando de nuestro tema, ustedes aquí crean la gestión de sus propias finanzas. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo van a funcionar? ¿Con qué ingresos? ¿Cuándo podrán recibir estos ingresos? Lo más importante son los objetivos que quieren lograr, ¿vale? Bueno, ok, sí, las diapositivas vienen en todas las salas. Entonces, y lo primero que hay que determinar a un inversor principiante es cuánto dinero necesita. Ahora, por favor, en los chats, escríbanme cuánto dinero les es suficiente para sentirse felices. ¿Qué monto debe ser? Porque cada uno tiene diferente comprensión de lo suficiente que va a ser para uno. Para unos, para esto necesitan $10.000 y hasta otros quieren tener $1.000.000 o 100 millones de dólares, etcétera. Pero eso, por favor, escríbanme por el chat lo suficiente que sería para ustedes. Y Andrei Joratov muy a menudo da un ejercicio para ampliar su visión, para ampliar los horizontes de su percepción de las cosas. Andrei siempre decía, imaginen que ustedes ya tienen $10.000. ¿Dónde van a gastar estos $10.000? Ustedes lo describen. Y otro paso, usted tiene $100.000. ¿Y qué es lo que va a hacer con esta cantidad de dinero? ¿Cómo lo va a gestionar? Otro paso. Usted tiene $1.000.000. Describa a dónde va a gastar o en qué va a gastar este dinero. Este ejercicio es maravilloso y yo les aconsejo a todos practicarlo para saber ampliar sus horizontes, para que ustedes comprendan qué monto es más óptimo para ustedes. Y yo diría que es un ejemplo muy interesante porque para uno va a ser 5.000 lo suficiente y para otra persona lo suficiente va a ser $500.000. Y cuanto el objetivo es ganar $500.000, entonces usted ya pone otros objetivos, se hace otras preguntas e inclusive si lo comparamos con la etapa cuando está con $5.000, o sea que si tiene el objetivo de $500.000,
aquí aparece la pregunta, ¿cómo llegar a este objetivo? ¿Cómo lograrlo? Primero, usted puede escribirlo todo en el papel, de por qué esto es muy importante. Porque cuando las personas se interesan por la táctica, por las cuestiones tácticas, pues son las decisiones locales, inclusive si son correctas, inclusive si ustedes van a lograr todos los resultados y todo les va a salir bien. Por ejemplo, puede encontrar un canal donde les van a dar diferentes consejos o van a dar sus medios a la gestión fiduciaria. O sea, en este caso, no va a comprender con qué objetivo estratégico lo está haciendo, o sea, para qué lo está haciendo. Y siempre tendrá la pregunta, ¿y qué voy a hacer yo después? Por ejemplo, ¿ha escuchado por algún lado que ahora hay que comprar la moneda, la divisa, que hay que ir comprando dólares? Usted compra dólares, la divisa crece, crece su valor y luego usted se hace la pregunta, ok, ¿y qué hago yo después? O por ejemplo, escucha que alguna de las criptoherramientas da muchos ingresos y usted empieza a pensar y entra en la criptomoneda, en un proyecto, en otro proyecto, y aquí de nuevo surge la pregunta, ¿y qué hacer después? Y así de una herramienta para otra está pensando qué hacer. Significa que no tiene roadmap, constantemente está pasando de un lado para otro, de una herramienta para otra, una vez acierta, otra vez no, pero de todas formas con sus inversiones o con su dinero no sabe qué hacer. Por eso es muy obligatorio comenzar con la visión y con la estrategia. Su plan financiero es como el navegador. El navegador, cuando usted tiene una ruta, un camino que seguir y usted ya sabe al 100% dónde ir. Con este navegador siempre puede ir comprobando su ruta, si va en camino correcto y siempre seguir el camino hacia el objetivo que se ha puesto. ¿De qué forma se crea la visión? Bueno, primero hay que apuntar los objetivos financieros concretos que ustedes quieren lograr en un periodo de tiempo determinado. Número dos, lo que tienen que hacer es determinar el monto de los ingresos pasivos que ustedes quieren generar de las inversiones que va a hacer. Y número tres, es contar y calcular qué monto de capital les va a ayudar a lograr los objetivos financieros. Y número cuatro es el monto de capital que les permitirá recibir los ingresos pasivos que ustedes han planeado. O sea, estos cuatro pasos es el programa obligatorio que deben determinar. Aquí mismo hay que tener en cuenta la inflación. Ahora la inflación está en sus máximas. Es en todo el mundo así y el tener en cuenta la inflación es muy importante para que ustedes estén muy cerca de la realidad, para que ustedes puedan calcular y pensar a qué puede llevar esto y si usted está por delante de esta inflación que hoy es presente. Y es así como se ve, así se compone su primer paso. ¿Qué es lo que hace en su segundo paso? El segundo paso debe ser la evaluación y estimación cómo va hacia esto. O sea, ahora sí que hablamos de la táctica. Puede llegar a sus objetivos que ya han determinado muy rápidamente y puede hacerlo con dos vías. Número uno es dar y depositar más dinero en las inversiones y qué es lo que necesita para esto y en su cabeza surge la pregunta, ¿y de qué forma yo puedo ganar más? ¿Cómo yo puedo aumentar mis ingresos? Y aquí ustedes van a comprender cómo tiene que desarrollar sus habilidades, algunas competencias, ampliar los conocimientos para aumentar sus ingresos activos rápidamente. Y número dos, si estamos hablando de cómo llegar rápidamente a cumplir sus objetivos financieros, pues es saber gestionar los riesgos. Se puede ganar con bonos y se puede ganar unos 5 o 10%.
se puede ganar con las acciones ya 10-20%. En algunos papeles derivados, la norma de los ingresos puede ser de 30 hasta 300%. Con la criptomoneda o con el trading, ustedes pueden ganar aún más, pero aquí usted siempre debe recordar y comprender que proporcionalmente al nivel de sus ingresos crecen y aumentan los riesgos. Y aquí ustedes van analizando su plan financiero y van modelando qué objetivos quieren lograr en un periodo de tiempo determinado. ¿Por qué es importante? Primero, porque las inversiones de alto riesgo están vinculadas con las pérdidas de no solamente de los ingresos, sino del monto principal de sus ingresos. Eso pasa siempre. Pueden haber bajones y en las herramientas de alto riesgo, claro que hay más riesgo. Y en las herramientas conservadoras, el riesgo es más bajo y los ingresos allá también son más bajos. Y resulta que cuando determinan los objetivos, trabajando con los ingresos y comprendiendo cómo tiene cada herramienta su norma de ingresos, pues ustedes pueden llegar a los resultados que desean en plan de cumplir sus objetivos financieros. Les voy a dar un ejemplo de la práctica, una estrategia bien divulgada entre los inversores principales es anualmente hacer crecer el doble su capital, o sea, aumentar sus activos el doble al año. Y el capital que usted tiene al inicio del año en 12 meses debe ser el doble más grande. Y esta estrategia, ¿a qué nos guía? Ustedes tienen su plan personal, han cumplido sus objetivos y todos los 3 años aproximadamente pasa lo mismo. Primero, ustedes ponen sus fondos en las herramientas que les dicen que van a dar el 100% de los ingresos. Ok, esto es su objetivo y ustedes van buscando las herramientas que les prometen dar este resultado. ¿Qué pasa en 12 meses? En 12 meses, la mitad de su dinero que ha invertido se pierde y se pierde en absoluto y este dinero no lo puede devolver porque eran las inversiones de alto riesgo y nosotros ya hemos hablado de las normas de los ingresos que pueden tener varias herramientas y si ustedes eligen las herramientas con los ingresos de 100%, claro está que son riesgos muy altos. ¿Qué pasa con otra mitad? Con diferentes juzgados, con confiscación de la propiedad, entonces usted sí que va a llegar a tener el 100% de los ingresos. ¿Y qué pasa en 12 meses? Pues en 12 meses el 50% usted ha perdido y esta otra parte, otro 50% que usted ha invertido, ha dado el resultado que usted había planificado. Y en resumen, ustedes llegan hasta el final del periodo que usted ha planeado con los mismos $100 que había invertido. Para el final del año, bueno, resulta que cómo funciona nuestro cerebro. Está ignorando constantemente las pérdidas. En algún momento ustedes olvidan de estas pérdidas y piensan que tienen el crecimiento 2 veces de su capital, pero la verdad es que no hubo nada de este crecimiento, ¿vale? ¿Y cuál es la necesidad de esta velocidad? Díganme, por favor, ¿para qué quieren tener esta velocidad de ir aumentando su capital el doble cada año? Probablemente hay que bajar los riesgos, bajar los parámetros hasta 30% anuales y aquí mismo aumentar el horizonte, aumentar el tiempo para 3 años. Esto les permitirá no entrar en estas hype, en estas pirámides, en las herramientas completamente raras y llegar a comprender las inversiones
de un modo bien pensado y claro, sin este riesgo de perder el gran monto de sus inversiones en este plan. Entonces, ¿qué dice Warren Buffett sobre esto? Él dice que la primera regla de las inversiones es nunca pierdan el dinero ganado. Y número dos, la regla del inversor, nunca olviden de la regla número uno y siempre sigan esta regla. Aquí una característica muy importante es con qué ingresos ustedes pueden trabajar. Por ejemplo, ustedes saben cómo es el depósito bancario. Lo entienden, ¿sí? Si lo entienden completamente, entonces pueden utilizarlo como una herramienta en inversiones. Por ejemplo, acciones, criptomoneda, ya son otras normas de ingresos y si ustedes entienden y si lo comprenden a la perfección, y ustedes pueden gestionar estos riesgos y comprender qué puede pasar en un momento o en otro momento del tiempo y cómo se puede trabajar con eso. Y partiendo de los conocimientos, de la comprensión, se eligen las herramientas para su portafolio de inversiones. Por favor, escriban ahora por el chat cuánto está dispuesto a invertir. Por ejemplo, $1000, ¿sí? Y su objetivo, que sean 100.000, pasado cuánto tiempo, o sea, después de un año o pasado 2 años, cuando quiere lograrlo. Y es muy importante comprender estos $100.000, en qué van a distribuirlo, si habrá una parte de ingresos pasivos o todo esto lo va a dedicar a la compra de la inmobiliaria o otros valores, lo que sea. ¿A qué objetivos les va a guiar este capital? Y resulta que nosotros tenemos objetivos determinados, nosotros determinamos las fechas, los plazos de tiempo, nosotros determinamos la norma de los ingresos esperados y ya después de eso ustedes pueden formar su portafolio bien equilibrado, bien claro y actual, especialmente para usted. Un portafolio de inversiones según estas características que ustedes de antemano han pensado, han apuntado, han prescrito y ya saben a qué resultado esto le va a guiar. Ok, espero que esto está claro y pasemos a la siguiente diapositiva. Es muy importante la planeación partiendo de los objetivos de la visión, porque es importante porque a menudo escuchamos, por ejemplo, nosotros, de los un capital no tan grande, las personas preguntan, ¿y de dónde saco el dinero para invertir? ¿No? Muchos no tienen ni siquiera $100 para estos objetivos y para alguien, pues realmente es una dificultad. ¿Por qué a veces es difícil encontrar dinero para invertir? Pues primeramente porque planificación lo hace partiéndose de sus recursos. ¿Qué significa? Es un momento importante. Significa que hace el plan de los objetivos. Estos objetivos le parecen geniales, están súper entusiasmados, está ardiendo con esto, con la idea, pero después aparece un semáforo en su cabeza, un semáforo en rojo. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Entonces la pregunta es, no es cómo lo voy a hacer o cómo voy a alcanzarlo. En esta pregunta, ¿cómo? Nuestra cabeza empieza a pararse, o sea, yo quiero un millón de dólares, ¿cómo? Quiero 10.000 de ingreso pasivo, ¿cómo? Y empieza a activarse esta limitación porque estos deseos y su visión, cómo alcanzar estos objetivos, se basan en recursos. Esto significa que teniendo el nivel de ingreso actual, empieza a construir una fórmula en línea de alcanzar todo esto. Por ejemplo, la persona dice, mi formación es tal, yo ahora tengo tal salario, un otro ingreso de tanto, conozco mis gastos, los controlo, son estos, por eso pues
pueda dedicar a mi inversión este monto de dinero. En promedio, supongo que mi aumento de ingreso supone 5% cada año, por ejemplo, y respectivamente sé que al pasar un año mi por ciento aumentará tanto, voy a ganar tanto, al pasar 2 años tanto, y resulta entonces una petición lineal partiendo de la ganancia actual, y usted calcula cuál será la delta para las inversiones, y ustedes tras mirarlo piensan que sí, quizás quiero tener 1 millón, realmente el objetivo me encanta, pero no está a mi alcance, vivo en un pueblo pequeño y el precio, o sea, el salario es $500, ¿de qué inversiones se pueden tratar? Eso se trata planearse basándose en los recursos. Usted se vincula, se agarra al recurso que tiene y no construye este salto hacia futuro, porque se agarra mucho, se arraiga. Es la primera variante de planear los objetivos. Pero existe un enfoque totalmente distinto, y otra variante es la variante cuando uno dice qué es lo que quiere concretamente, qué vida quiere tener, cuántas veces al año quiere viajar, cuántos van a costar estos viajes, qué coche quiere conducir, cuántos hijos quiere tener, en qué casa vivir, en un apartamento. O sea, usted va construyendo una imagen visual de su futuro. Usted paso a paso va imaginando, va viendo a dónde quiere llegar. Y en este caso, cuando usted lo ha imaginado todo concretamente, puede calcular cuánto dinero necesita para todo esto. Por ejemplo, al pasar 10 años, quiero 500 millones para lograr un objetivo X. ¿Qué pregunta le surgirá en su cabeza? Escríbanme, por favor, qué, qué pregunta existe entonces en su cabeza. Usted pensará entonces de una forma muy distinta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograrlo? Cambien esta pregunta, que es totalmente distinta a la hora de cuando lo planeamos basándonos en nuestros recursos. Invertir eficazmente, no perder dinero, ir aumentando su ingreso, y cuando usted lo comprende, cuando llega a este estado, usted entiende una cosa simple, que debe ganar más, y no le aparecerá más la pregunta si es que invierto en la cripto o en los papeles. No, tendrá un objetivo claro: cómo aumento mi ingreso. Será el tema número uno, la tarea número uno para usted. ¿Cómo desarrollarse? Quizás cambiando trabajo, quizás cambiando la calificación, quizás pasando a un otro nivel, abriendo su negocio, una franquicia ya bien mm, organizada durante años, quizás se puede tomar un préstamo para abrirla, pero uno tiene un objetivo claro, entendiendo cómo puede alcanzar el ingreso necesario para encontrar estos medios para las inversiones, ¿ok? Un momento importante a la hora de elegir, pues, planear desde recursos o desde visión, y las personas que alcanzan resultados increíbles, los que son exitosos en inversión, pues precisamente planean desde visión. Les pido por favor no agarrarse, no aferrarse a los recursos que tiene actualmente, y contestar bien a la pregunta: ¿cómo se ve en 10 años, en 20 años? Es una pregunta actual, un ejercicio actual para cada inversor principiante cuando usted empieza a planear su visión, sentado tranquilamente al pasar 20 años, al pasar 30 años,
incluso para toda la vida. Yo creo que eso está claro. Iremos a la siguiente pregunta. Por favor, cambien la diapositiva. Pues siguiendo el tema, se puede hacer un ejercicio. Lo recomiendo drásticamente para todos. No es obligatorio hacerlo hoy precisamente. Yo les diré qué es lo que tengo en cuenta y después en una atmósfera tranquila practicarlo. En mi tiempo me ayudó también muchísimo pasar de lado de los recursos, de la visión de los recursos a la planificación basada en los objetivos, la planificación estratégica. Por favor, en una atmósfera cómoda, en un ambiente cómodo, siendo lo más honesto posible consigo mismo, su tarea es rebobinar 5 años atrás partiendo del momento de hoy. O sea, el momento de hoy, 5 años atrás. ¿Qué pasó en este tiempo con usted personalmente? Con sus ingresos, con su entorno, con su familia, con su trabajo, cuántos hijos nacieron, qué es de sus padres, en todo caso envejecen. Y fíjense, por favor, cómo su estado actual ha cambiado en este periodo. ¿Cuánto aumentó su capital? ¿Cuáles son los activos que han adquirido en este periodo? ¿Cómo han gastado sus medios y a qué es lo que han llegado finalmente esos 5 años, en esos 5 años hasta el momento de hoy? Después aparecerá una comprensión, harán un análisis profundo de los activos, de su comprensión, y después de esto, con el ritmo del crecimiento suyo y de su familia, planeen qué es lo que pueden planear, qué es lo que pasará en los próximos 5 años. O sea, ahora para futuro, para los futuros 5 años lo cambiamos. ¿Cómo cambiará su familia en estos 5 años? Y es muy importante relacionar esta visión para los 5 años con el plan financiero hecho ya anteriormente. ¿Qué nivel de ingreso pasivo quiere tener? ¿Qué bienes materiales quiere obtener? ¿Cuánto, cuál es la velocidad con la que avanza? Y su tarea en este ejercicio es precisamente cambiar su visión, hacerse la pregunta, ¿qué es lo que debo hacer de una forma distinta, diferente, para que el resultado satisfaga mis necesidades de realización de este plan? Eso es lo que yo recomiendo mucho. Ese ejercicio es súper eficaz, súper eficiente, y yo estoy seguro de que a cada uno oportunidad de cambiar, de planear de los recursos, a planear con los objetivos, basándose con la visión. También es importante su estado emocional, psicoemocional, pues porque cuando las personas empiezan a hablar de las herramientas conservadoras a más agresivas, pues casi siempre se está vinculado con los riesgos, y cuando los riesgos se realizan o cuando llega el momento arriesgado, cuando llega el momento de riesgo, las personas suelen tener cierto desequilibrio, cierto colapso emocional, diferenciado con diferentes momentos. O sea, no estamos de acuerdo con lo que ha pasado, no podemos asumir un descenso de capital, por ejemplo. Aparecen situaciones cuando queremos ir contra corriente, contra tendencias del mercado. Siempre aparece un miedo de vender o comprar, o sea, aparece un estupor, un freno, o al revés, un movimiento caótico cuando uno empieza a moverse caóticamente, cometiendo muchísimos errores. Y esto siempre está vinculado con pérdidas. Para que esto no
yo siempre recomiendo elegir bien este tema trabajando con su estabilidad psicoemocional. ¿Qué es lo que tiene que aprender al fin y al cabo? Debe aprender a aceptar, asumir el momento de la llegada de la situación vinculada con grandes riesgos y saber cómo debe actuar en esta situación. Deben saber que a largo plazo ya sabrán cómo evitar esquivar esta situación, tendrán un plan B. Si no hay riesgos, si no surgen, siguen el plan A, pero si llegan los riesgos, saben claramente las pautas, los pasos concretos para gestionar los riesgos y qué es lo que hay que emprender para minimizar sus pérdidas, qué hacer si este momento ha llegado. De todo esto, en nuestros programas de la Academia del Inversor Privado dedicamos muchísimo tiempo. Cómo hacerse con eso, cómo asumir, afrontar estas situaciones y pues vamos a cambiar la pantalla otro momento más. Fíjense, hemos desarrollado la estrategia, hemos escrito el plan financiero, es cómo nos movemos hacia los objetivos, fijamos los horizontes de inversiones, definimos los términos, también analizamos los parámetros del riesgo. O sea, es solamente suyo, su perfil de riesgo y ahora qué otros pasos existen en concreto que uno debe hacer para saber conservar el dinero ganado. Lo primero que hay que hacer para un inversor principiante es saber disminuir las pérdidas transaccionales. ¿A qué me refiero? A los gastos que usted sufre a la hora de colocar sus medios en diferentes herramientas. No sé, tanto cuesta almacenamiento, tanto cuesta la compra del activo. Y si usted, por ejemplo, toma un capital prestado, ¿cuánto cuesta este capital prestado? La inflación también es un gasto transaccional. Los impuestos que pagan, las tributaciones, estos 5 componentes, por ejemplo, son sumamente importantes controlarlos y saber minimizarlos, porque es importante, analicémoslo. Porque cuando uno es inversor principiante, entiende muy poco y se asusta con términos difíciles, pues a menudo, por ejemplo, en las etapas iniciales de nuestros programas llegan reseñas tipo todo está súper interesante, pero nada comprensible. Pues eso significa que todavía no está preparado para entender los términos, debe avanzar un poco en entender la terminología y eso también es uno de los pasos de gestionar su inseguridad. Y entonces resulta que todavía no entiende mucho, pero tiene mucho entusiasmo, mucho deseo. Y en esta incertidumbre aparece miedo y algo de inseguridad. Y muchas veces los brokers se aprovechan de esto. Por ejemplo, unos te ponen unas comisiones muy altas o, por ejemplo, perfiles cómodos que no dan miedo. Por ejemplo, hay interface, un perfil donde hay el activo, 2 botones, comprar, vender y nada más. Y en el otro broker usted abre el terminal y dice, madre mía, ¿qué es lo que pasa aquí? Un montón de información, no sé ni siquiera dónde encontrar un activo. Ustedes pues vuelven al terminal y se para con esto. Y aquí, pues, la comisión de corretaje, la comisión del broker es
XXX, que en el caso cuando terminal no está claro y hay mucha información. Entonces acá volviendo a la planificación basada en la visión, cuando ustedes entienden que cuando ya va a invertir, no le va a surgir la pregunta, entiendo o no, no entiendo, invierto o no invierto, sino que usted sabe que va a descargar las instrucciones de terminal y van a ir paso por paso aprendiendo todo esto, porque cuando capital es pequeño, todavía estas comisiones de diferentes acciones de broker pueden suponer de 10 a 15% de su portafolio. Es muy importante precisamente saber minimizar estos gastos y buscar cómo reducir estos gastos. Espero que esté clara mi idea que quiero transmitirles precisamente cómo reducir gastos de transacción. Otro es mantener el equilibrio de diversificación. Muy a menudo surge que los principiantes atraídos por alto beneficio van detrás de las herramientas arriesgadas y ni siquiera quieren considerar las herramientas conservadoras o nunca tienen dinero en efectivo, siempre quieren obtener capitales prestados, o sea, hacen unas acciones que llevan a riesgos, múltiples riesgos económicos, políticos, emitente, muchos riesgos. Y en algún momento, cuando el riesgo se minimiza, pues sus activos empiezan a caer. Con eso no tienen capital para mantener esta posición, para hacer seguimiento de estos gastos. Y por ejemplo, usted ahora, cuando ha bajado todo, no tiene capital para comprar herramientas, activos más baratos, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pues todo esto son errores de los inversores principiantes y con su experiencia uno puede y debe aprender. Y yo les invito, por favor, seguir los riesgos de diversificación. El enfoque estándar es partiendo de su edad. ¿Cuántos años tiene hoy? Si empieza a invertir con 20 años, pues 20% de su portafolio son herramientas conservadoras. Si empieza a invertir con 40 años, 40% son herramientas conservadoras. Solamente en este caso podrán sentirse cómodos, evitan errores y pues empieza a saber gestionar diferentes situaciones que surgen. La tercera dirección, el tercer paso que hay que cumplir es hacer un reequilibrio de su cartera, de lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, tenían un año súper exitoso, sus activos de riesgo crecieron mucho y al fin y al cabo, pues empieza a comprender que la parte de las herramientas agresivas ha crecido y la parte de las herramientas ha caído. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Usted vende una parte de herramientas agresivas, está en su cima. Usted vende una parte y compra activos de bajo riesgo, llegando a la proporción que existía desde el principio. O, por ejemplo, viceversa. Hay un ejemplo
cuando colapso, economía cae, pues todas las acciones se derrumban. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa con su portafolio al terminar el periodo? Pues la parte de las herramientas agresivas cae hasta 50-60%, por ejemplo, y la parte conservadora viceversa crece. Y su tarea es cada vez ir equilibrando. Y al fin y al cabo llegamos a la proporción de reequilibrio, rebalance del portafolio. Hay ciertas reglas también, uno puede sumergirse en esto, pero si sigue estos principios, pues aprender a conservar su capital es el primer paso hacia aprender a invertir. O sea, lo primero que hay que hacer es saber conservar los medios en los que los medios los que han invertido. No es difícil, es accesible para todos. Profe Inversor, Invest Consultor, lo que ofrecemos para elevar su nivel de competencia, para desarrollar su alfabetización financiera, económica. Por favor, pasen la diapositiva. Yo les invito a la Academia del Inversor Privado, donde precisamente pueden obtener esta visión financiera, ampliar, desarrollar su pensamiento de inversión y financiero, podrán obtener conocimientos necesarios, aprender a calcular los riesgos, la pérdida de los medios y hay diferentes propuestas dependiendo del nivel de su preparación, empezando desde los básicos hasta ya el alto pilotaje. Ah, yo quisiera recordarles que nuestra misión precisamente es alfabetización de los Invest consultores y estamos invitándoles a transmitir esta filosofía a todo su entorno. Por favor, denos los enlaces a los gabinetes personales. Ya tuvimos las lecciones en la Academia del Inversor Privado acerca de todo esto, donde podrán elegir qué programa le conviene más y todos los que ya están registrados en la Academia pueden entrar con su nombre de usuario y contraseña antiguo en el gabinete nuevo, en el perfil nuevo. Los que todavía no se han registrado, les invito a hacerlo. Además, les esperan regalos y regalos para los novatos que están en libre acceso, pueden estudiar las reglas de inversión, pueden entender todos los enfoques y entender para usted mismo si es que quiere seguir avanzando con nosotros. Con esto me gustaría terminar nuestro tema de hoy y al fin y al cabo, pues quería citar a nuestro director general, Andrei Fyodorovich Khobratov, que nos dice que la Academia del Inversor Privado se creó con el objetivo de ayudar a las personas a convertirse en personalidades financieras y de inversión, en personas financieras y de inversión, y esto hará que una persona sea exitosa y próspera. O sea que eso proveerá su crecimiento personal y financiero, llevándole a la prosperidad. Muchas gracias por su atención. Siempre me es agrado verles en nuestras clases. Por favor, sean prósperos, sigan los riesgos, cuiden los riesgos, gestionenlos, empiecen a entender
todas las herramientas, no se lancen, por favor, sin entender en diferentes propuestas que se proponen por su entorno, siempre activen la cabeza, siempre sean conscientes. Con eso terminamos. Hasta luego, hasta las próximas.